Bueno, como cada viernes llegan nuestros mitos y verdades. Y le agregaría los misterios del cerebro, ¿no? Que a esta altura del año está debilitado. Un poquito cansado. Marta Lapid es neurocientífica, doctora en bioquímica y nos va a tratar de, bueno, desburrar un poco sobre lo que conocemos del cerebro. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Arrancamos? ¿Les parece? Arranquemos. Vamos con la primera. ¿Es verdad que usamos solo el 10% del cerebro? Bueno, ¿Es mito? súper mito. En realidad es uno de los mitos más persistentes y viene de hace muchísimo tiempo de alguien que leyó un libro mal, una sentencia y quedó ahí. Pero ¿sabes qué? Lo repite mucho las películas. ¿Viste? Toman una pastillita y aquel escritor que está bloqueado de pronto escribe el libro. O yo casi me muero cuando Morgan Freeman dijo en Lucy que dijo literalmente, usamos el 10% del cerebro y que le iba a dar algo para ampliarle, ¿no es cierto? Eso no es cierto. Hoy tenemos imágenes. O sea, antes sabíamos mucho del cerebro, pero hoy tenemos neuroimágenes. Entonces las resonancias y las tomografías nos dan imágenes que nos muestran que todo el cerebro está activo. Lo que pasa es que se activa según lo que estamos haciendo. ¿Todo el tiempo está activo? Ahora te comento. Muy buena pregunta. Yo estoy hablando con ustedes y estoy pensando lo que les voy a decir. Entonces yo tengo ciertos circuitos neuronales activados. Ustedes me están escuchando, pero están callados, tienen otros circuitos. No es lo mismo soñar despierto que estar despierto, es que estar durmiendo y soñando. No es lo mismo el circuito que se activa cuando uno recuerda que cuando tiene la palabra en la punta de la lengua. Entonces, todas las partes del cerebro se usan, absolutamente todas las partes del cerebro, pero las usamos según las tareas que estamos realizando, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo que es como una ciudad de noche. Hay luces que están prendidas, hay luces que están apagadas y hay luces que están atenuadas, pero la ciudad está funcionando. Entonces no es cierto que un 90% del cerebro esté apagado. De hecho, creo que no hay una sola área del cerebro que no sirva para algo y lo que nos falta conocer todavía. Bueno, ¿y es posible que con la IA, con el ChatGPT, esas luces se vayan apagando cada vez más? Bueno, esa también es una buena pregunta. Creo que lo vamos a retomar cuando en algún momento hablemos de hacer multitareas y ese tipo de cosas. Yo creo que no nos adelantemos. No, porque dicen que la memoria se va perdiendo mucho, la capacidad de razonar. Sí. Bueno, lo dejamos para después. Claro, ahora nos centramos en este mito para decirte que es un mito realmente que usamos solo el 10%. Usamos solo el 10%. ¿Y el cerebro de mujeres y varones tiene diferencias? Bueno, acá lo quiero hablar muy tranquilamente y muy cuidadosamente. En los últimos años hay muchísimos estudios, sobre todo uno de ellos que se llama el proyecto del conectoma humano, que es muy similar al del genoma humano, en donde se estudió en un grupo enorme de hombres y mujeres el tamaño de las distintas áreas del cerebro y la conectividad. Y lo que se vio es que había muy pequeñas diferencias que no hacen a las habilidades o a las capacidades femeninas o masculinas y que había una enorme superposición. De hecho, si yo tomo un solo cerebro y lo escaneo, es muy difícil que yo les pueda decir si es de un hombre o de una mujer. Entonces, el punto es que además del sexo biológico, también influye el género, los rasgos, los roles, las expectativas, la experiencia que vamos viviendo. La experiencia moldea el cerebro. El cerebro adulto es un cerebro plástico y esas experiencias, digamos, van marcando, van dejando huellas. Las culturas son diferentes y van dejando huellas en el cerebro. De modo que les puedo dar un ejemplo de cada uno, si tengo un ratito de tiempo. Si yo tomo una niña y a esa niña le estimulo la parte verbal, o le estimulo, digamos, las emociones, ella va a tener mucho más entrenado las vías neuronales que tienen que ver con el lenguaje y con la empatía. Y si al niño varón le estimulo más los trabajos más prácticos, la exploración, bueno, sus áreas visoespaciales y sus áreas motoras van a estar más estimuladas. Pero no es biología pura y cultura pura, es una interacción entre ambos. Entonces, para dejar claro esto, que me parece que es muy importante, hoy por hoy consideramos que el cerebro humano es un mosaico. O sea, tomamos partes, digamos, de rasgos de mujeres, en las mujeres, y hay veces que se toman rasgos o se moldean rasgos de los varones y muchos que son universales. Bien. Entonces, en ese caso, no hay cerebros femeninos y masculinos puros. Bien. Hay cerebros, ¿no es cierto?, que son diversos, humanos, moldeados por contexto, por cultura, por, digamos, por experiencia. Bien. Bien.
Vamos con la que sigue. Yo creo que ahora podemos responder la pregunta. Ahí está, ¿El cerebro es realmente multitasking? No, otro mito. En realidad el cerebro no puede hacer multitarea. Lo que hace el cerebro es cambiar permanentemente de tarea cuando tenemos varias tareas complejas. En inglés, así como es multitasking, se dice task switching. Y cuando uno hace eso, una parte del cerebro, esta que está acá atrás, que es la corteza prefrontal, que es, digamos, la que más desarrollada tenemos como humanos, tiene una doble tarea porque tiene que reordenar, ¿no es cierto?, rearmar los objetivos y los roles que tiene. Entonces se produce como una especie de mini pausas, que son milisegundos. Mientras más acumulamos esas mini pausas, la precisión más abajo, la precisión se va más abajo y los errores se van más arriba. En general, podemos hacer dos tareas cuando uno es automático. Yo puedo caminar y hablar, yo puedo regar las plantas, estoy acostumbrada y tener una conversación sobre trabajo. Yo puedo hacer un huevo revuelto y mirar al niño. Pero dos tareas complejas nunca las voy a hacer bien. Siempre voy a tener que algo va a salir mal. Y sobre todo cuando esto que me preguntaste de la parte digital, cuando vamos pasando de la notificación al Gmail, del Gmail al ChatGPT, etcétera, ¿qué nos va pasando? Que cada vez tenemos más esos pequeños lapsos, ¿no? Y digamos, la memoria de trabajo se deteriora, la comprensión se deteriora, la toma de decisiones, cometemos muchos más errores, perdemos mucho más tiempo y nos cansamos mucho más. Pero yo te preguntaba igual más allá del multitasking, de la facilidad que te da la IA de resolverte muchas cosas que antes las accionabas con el cerebro. Que no las pensás. Claro, si eso no va debilitando después la actividad cerebral. Bueno, en general bueno, vamos a entrar después posiblemente en otras preguntas. Hay algunas que son, te vas adelantando las preguntas. Está un poquito ansioso. No es ninguna pregunta concreta, ¿no? De las que pasamos, pero bueno, a lo mejor está relacionada. No, en realidad yo pienso que cuando uno utiliza la IA deja algunas cosas, por ejemplo, yo que la utilizo muchísimo para mi trabajo, me pone cierto orden. Es decir, yo le cambio, lo que yo sé, lo sé, y mis prompts son como para que me conteste lo que yo quiero que me conteste y me doy cuenta cuando no me contesta bien. Claro. Entonces, lo que hace es ese enorme trabajo de cuando yo escribí un curso completo y lo tenía que escribir y reeditar, eso tiene una capacidad de ordenamiento porque de pronto ya me conoce. Bien. ¿No? Vamos a la siguiente entonces. ¿El cerebro puede cambiar un hábito? Sí, lo puede cambiar. El cerebro adulto tiene una enorme capacidad de remodelarse. Es lo que hace muchos años conocemos como neuroplasticidad. O sea, siempre se pensó que se llegaba a una determinada edad, 20, 25 años, y el cerebro se quedaba ahí estático. Hoy día sabemos que eso no pasa. Lo podemos cambiar. Ahora, nosotros el 40% de nuestra vida, si no más, es hábito automático. Es decir, nosotros hacemos cosas porque lo hemos aprendido por repetición. Lavarme los dientes, manejo el trabajo y ni me doy cuenta por dónde llego, camino hacia el colectivo y lo tomo, ¿viste? Sin estar pensando. Esa parte de las redes que tienen que ver de las redes neurales que tienen que ver con ese hábito automático, están en un área del cerebro que se llama ganglios basales. Y son muy fuertes porque las tenemos metidas a repetición. Entonces, para poder cambiar un hábito hay que mudarse de los ganglios basales de vuelta a la corteza prefrontal, que es la que decide cosas e inhibe comportamientos. Y junto con eso hay algo muy importante que seguro ustedes lo han oído nombrar, que es una parte del sistema dopaminérgico. La dopamina, que es el neurotransmisor, digamos, de la motivación, del deseo de cambio. Entonces, cambiar un hábito o generar un hábito nuevo, sacarnos un hábito malo o introducir un hábito nuevo, quiero ir al gimnasia, quiero dejar de fumar, no es una cuestión de tiempos, porque en muchos lados van a leer que 21 días, que 30 días, es una cuestión personal de cada uno. De actitud. De actitud. De modo de que cambiar de hábitos definitivamente se puede, y en cuanto a la parte temporal depende de cada uno. Claro. Vamos con la última. ¿El cerebro funciona mejor bajo presión? Bueno, si hablamos de presión como de estrés, siempre necesitamos un poquito de estrés para hacer ciertas cosas. Es decir, cuando el estrés ya sabemos que es muy necesario para la supervivencia, ¿no? Es decir, activa una parte del sistema nervioso que nos permite estar alertas. Cuando tenemos mucho estrés, en ese caso hay bloqueos, cometemos un montón de errores, porque el estrés ataca fundamentalmente áreas del cerebro, como el hipocampo, que es aprendizaje y memoria, o esta corteza prefrontal, que es la que nos da todo lo que funciona
funciones ejecutivas, lo que nos diferencia de los mamíferos, lo que nos hace humanos. Entonces las va afectando tremendamente. Ahora, si yo no hago nada, si no tengo nada de estrés frente a una entrevista de trabajo o frente a un examen, mi desempeño es pésimo. Necesito estar un poquito alerta. Un poquito tengo que estar. Si estoy mucho estrés, me bloqueo, me olvido, me pasan un montón de cosas. Hay un punto medio que es el óptimo y que es diferente para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es eso? Eso es aquel estrés que uno puede manejar los desafíos. El control sobre eso es lo que es la gestión del estrés. Es decir, los estresores están afuera. Si yo puedo a un desafío fuerte manejarlo y lo hago en un contexto emocionalmente agradable, lo más probable es que pueda trabajar bien. Es decir, ni una punta ni la otra punta. El equilibrio. El equilibrio. Marta Lapid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. ¿Hacemos la pausa? Hacemos la pausa, ya venimos.